Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la primera parte del primer módulo, que para sorpresa calculo yo de pocos se denomina justamente Introducción. Bueno, siempre al comenzar vamos a tener el detalle de cuáles son los contenidos del módulo, y ahí notarán que hay como una diferencia de color. Un poquito más en oscuro serían los contenidos que vamos a desarrollar en esta primera parte, y bueno, los restantes son los que vamos a desarrollar en la segunda parte justamente. Pero empecemos por el principio. El primer tema que vamos a abordar es justamente la historia de la computación, de dónde venimos. Y bueno, para entender de dónde venimos, se impone una pregunta que entiendo es central a la carrera, independientemente de si uno está estudiando licenciatura o ingeniería, que es la pregunta: ¿qué es una computadora? Yo intuyo que ustedes deben tener una idea en la mente. Y bueno, un poco es acá donde tal vez extraño la presencialidad, porque se ponía muy interesante al abrir la pregunta a los participantes de la clase. Y tal vez tenemos algo en mente de qué cosa constituye una computadora y qué cosa no. Pero van a ver que mi intención en esta primera transparencia es que lo piensen de nuevo. Van a ver que es un concepto no tan fácil, no tan intuitivo, ¿no? Uno dice, no, a mí me gusta la computación, y por ahí no frenaste a pensar qué es una computadora. Arranquemos por allí. Bueno, arranquemos por lo que seguramente estamos todos de acuerdo que sí es una computadora, una PC, ¿no? De hecho, es más, el propio nombre PC es una sigla en inglés, significa computadora personal, personal computer. Así que ahí creo que no hay duda que una PC, obviamente, ya lo dice su propio nombre, es una computadora. Pero el concepto de qué es una computadora, y más hoy en día, y más con bueno, los avances de la ciencia que hacen que no sea tan complicado estar conectados a internet todo el tiempo, y que no es tan complicado poner la capacidad, bueno, ahí por ahí empiezo a adelantar la respuesta de qué es una computadora. La capacidad de hacer cálculos lo podemos terminar teniendo no solo adentro de una PC, también, ¿por qué no?, adentro de un celular. Los celulares, de hecho, hoy en día terminan teniendo incluso mayor cantidad de transistores, de esos elementos que les permite llevar adelante la computación, que una propia PC. Es más, no es de extrañar que por ahí tengamos quizás más núcleos en el celular que en la propia PC. Ahora vamos a hablar de esas cosas. Fíjense hacia dónde apunto, ¿no? Empezamos como a abrir la definición. Sin duda que un celular, más que un teléfono portable, es sin duda una computadora, que entre otras cosas, como la PC de escritorio, también te sirve para hacer llamadas telefónicas. De hecho, no, hace tiempo atrás, bueno, acá estamos haciendo una especie de videollamada. En mi caso, yo estoy grabando la clase con una PC, y tal vez algunos de ustedes, algunos estarán mirando desde un celular, otros lo estarán mirando quizás desde una PC. Y ahí tenemos una pista. ¿Desde dónde, si quieren, una manera de ir contestando esta pregunta de una manera más amplia? ¿Desde qué otro lugar podemos estar viendo la clase? ¿Qué tal una tableta? Una tableta es más cómoda tal vez que un celular, en el sentido de que tienes algunas pulgadas adicionales. Pero si quizás la tableta no es cómoda, no sé, hace frío y tener la mano afuera sosteniendo la tableta es incómodo, ¿qué otro lugar podríamos estar proyectando el video de YouTube? Bueno, no me acordaba el orden. Acá tenemos una que va hacia otro lado, ¿no? No creo que una calculadora de bolsillo podamos, a salvo que sea muy avanzada, no creo que podamos estar viendo la clase. Pero fíjense que también en algún sentido, bueno, te deja hacer cuentas. Hay como un punto de contacto allí entre una calculadora de bolsillo y una PC. Cuando digo calculadora de bolsillo, no estoy diciendo agarrar el celular y abrir la aplicación calculadora, no desde ya, sino esas calculadoras que por ahí usan en los almacenes. Bueno, algún aspecto en común con una computadora tiene. Lo que decíamos hoy, te deja hacer cuentas. Es verdad que en algún sentido la PC, el celular, la tableta te deja hacer muchas más cosas que una calculadora de bolsillo. De hecho, una PC, un celular, una tableta te deja elegir qué programa correr. La calculadora de bolsillo medio que no, medio que solamente sirve de calculadora de bolsillo. Ahí tal vez empiezan a aparecer aspectos muy interesantes que quizás los dábamos por sentados en relación a qué es una computadora. Y retomo lo que les decía. Un lugar tal vez más cómodo de estar viendo. Yo, si fuera alumno,
posiblemente estaría viendo o consumiendo los videos a través de un televisor. Creo que es porque soy un poco chicato, entonces ahí en el televisor se ve un poco más grande todo. Pero vieron que uno a veces tiene el televisor conectado, no sé, a un home theater, entonces esos como teatros hogareños, entonces tenés como un montón de parlantes y qué sé yo, mejora la acústica. Bueno, sería una manera tal vez incluso más cómoda que estando que en el propio aula, en lo que respecta a la nitidez de la voz del profesor y no sé, el tamaño de o la calidad de la imagen proyectada, etcétera, etcétera. No hay lugar a dudas que los TVs inteligentes, lo que llamamos normalmente los Smart TVs, tienen adentro una computadora. De hecho, tienen adentro un sistema operativo. Algunos de ellos tienen Android, otros tienen alguna variante también basada en el mismo núcleo que utiliza Android, basado en Linux. Y bueno, con ese sistema operativo, esos TVs inteligentes hacen prácticamente lo mismo que hace un celular, que hace una PC. Nos dan la opción de poner aplicaciones, nos dan la opción de, como decíamos, mirar streaming, consumir el streaming de algún video desde YouTube. Si lo van viendo por ese lado, como que la cosa se puede ampliar y mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos lavarropas, créanme, esto no es en broma, a los que le tenés que configurar la contraseña del Wi-Fi. ¿Me siguen? En lavarropa le tenés que configurar la contraseña del Wi-Fi. ¿Para qué? Bueno, porque por ejemplo, podés poner a lavar la ropa desde el celular cuando estás en la oficina. En la idea de poner a lavar la ropa, no sé, 1 hora antes de que vos llegues a tu casa, cosa de que ni bien llegás, ya terminó el ciclo de centrifugado y la podés colgar. O sea, podés controlar el lavarropa a través de internet. Para eso el lavarropa tiene que tener, bueno, alguna forma de sistema operativo. En general suelen correr variantes de Android. Y eso les posibilita, bueno, entenderse con una aplicación que corre desde el celular, intercambiar información. A final de cuentas, volviendo a la pregunta inicial, hace que el lavarropa, síganme, sea una especie de computadora. Tal vez al lavarropa no le puedo poner la aplicación de YouTube y ver las clases en el display del lavarropa. Sería una locura. Atención, si ruteamos el sistema operativo del lavarropa, bien podemos hacer que corra, me están siguiendo, bien podemos hacer que corra el cliente, el programita de YouTube y ver la clase en el lavarropa. Pero bueno, cuando ruteamos un dispositivo, estamos vulnerando la garantía y desde ya no estoy diciendo que lo hagan. Me quedo tranquilo con que miren la clase desde una plataforma más convencional que un lavarropa. Pero volvamos al punto inicial. Califica ciertamente como una computadora el lavarropa, programa estos lavarropas inteligentes. Estoy hablando por ahí de los más modernos, estos que les decía te piden la contraseña del Wi-Fi. También una vez que vos le das la contraseña del Wi-Fi, los tipos son vivos, entonces el lavarropa es como, bueno, una película muy famosa de la década del 80, de ese director famoso Spielberg, que era un extraterrestre. Bueno, la película se llamaba E.T., ¿no? Era el extraterrestre, y el extraterrestre quería llamar a la casa, y bueno, una escena que llama a la casa, qué sé yo, llama a la casa y llamar a los extraterrestres, después le vienen a buscar. Bueno, le estoy spoileando el final, disculpen. El punto es que el lavarropa, una vez que tiene la contraseña de tu Wi-Fi, llama a la casa. Y vos decís, pero pará, ¿y el lavarropa a quién va a estar llamando? Bueno, ¿a quién va a estar llamando? A la fábrica de lavarropas. Y a la fábrica de lavarropas le dice, mira, acá en esta casa son medio mugrientos, lavan una vez cada 15 días. O dice, mira, en esta casa son fanáticos de la limpieza, hacen 2 lavados por día. Le dan una información que uno de ninguna manera compartiría, ¿no? Si te llaman a tu casa y te dice, ¿usted es mugriento o se baña seguido? No decís nada. Y el lavarropa te está contando esa información casi sin que vos te enteres. Es verdad que uno, cuando le das la contraseña y le pones ok, en algún punto te dice, guarda que vamos a juntar información y qué sé yo, pero prácticamente hoy en día todos los dispositivos lo hacen. Me contaba el otro día un muchacho que estaba instalando esos decodificadores que se usan ahora para ver televisión, que vio la información que le entrega a la compañía de cable. Le dice qué persona mira qué programa durante cuántos minutos y a qué hora. Es una cosa, lo único que falta es que saque una foto mientras vos estás tirado en la cama mirando la televisión. Es lo único que falta realmente. Eso no lo hacen, pero hay que decir que no lo hacen por ahora. Ok, volvamos a la pregunta esta, porque una vez que abrimos el juego y nos apareció esas calculadoras que la criticamos porque tal vez
no podíamos cambiar de aplicación y solo servían de calculadora. Es verdad, es una crítica válida. Pero miren esto. ¿Qué tal un abaco? Tal vez ya con esa palabra los desconcierto y aún usted quizá no sepa lo que es. Un abaco es eso que está allí. Es un aparato que se inventó hace miles de años, como 1000 y pico de años, y sirve para hacer cuentas. Sirve para sumar, restar, multiplicar. Lo mismo que la calculadora de bolsillo. Entonces, guarda, si nuestra definición de qué es una computadora venía de la mano, vamos a tratar de formalizarlo en la transparencia que sigue, pero si venía de la mano de ser un dispositivo que se puede utilizar para hacer cuentas, bueno, un abaco califica dentro de lo que es una computadora. Es increíble, porque uno piensa por ahí que la computación empezó, no sé, en la Segunda Guerra Mundial. Empezó un poco antes, ahora vamos a repasarlo, pero uno piensa que por ahí año 1940 y pico, y en realidad el abaco, como les decía, se inventó, no sé, en el año 800, vaya uno a saber, hace un montonazo de tiempo atrás. Entonces por ahí hay que refinar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de las computadoras. Ok, desde ya nos vamos a concentrar en el departamento de computación, nos vamos a concentrar solo en las computadoras electrónicas, ¿sí? De esa manera dejamos afuera el abaco, dejamos afuera las viejas calculadoras mecánicas. Había unas calculadoras que se usaban, no sé, hace 30, 40 años atrás, eran las que usaban los almaceneros en esa época, porque bueno, las calculadoras que usamos ahora eran muy caras en esa época. También vamos a repasar un poco la evolución de esos dispositivos, también dentro de esta primera parte. Esas calculadoras mecánicas, uno como que ponía los números que quería sumar y después le dabas vuelta a una manija y usando engranajes calculaba la suma. O sea, no era electrónica la calculadora. Entonces esa, que si bien califica en decir que es una computadora porque lleva adelante cuentas, la dejamos de lado, no es de la que nos interesa. Esa calculadora mecánica la fabrican, no sé, los ingenieros mecánicos, no la gente de computación, ni siquiera los ingenieros de computación. Nosotros nos vamos a concentrar entonces en las computadoras electrónicas. Y la verdad que es muy interesante ver qué dice la RAE, ¿no? La Real Academia Española, el diccionario. Si nos metemos en la definición de qué es una computadora electrónica, nos habla de que es una máquina analógica o digital que tiene gran capacidad de memoria y, bueno, métodos de tratamiento de la información, que puede resolver problemas matemáticos y lógicos usando de manera automática programas informáticos. Medio que ahí están tocados los diferentes aspectos que son relevantes en computación, en las carreras de computación. Hablamos de programas, hablamos de programar, hablamos de que tiene un almacenamiento de memoria, que se resuelven problemas con ella. La verdad que, bueno, es increíble cómo estos muchachos logran escribir estas definiciones, porque terminan capturando por ahí lo que todos teníamos en mente y no sabíamos terminar de poner en palabras. Está muy bien. Entonces, bueno, preguntémonos, ¿cuándo arranca la computación? La computación vista como lo que señalaba allí la definición, bueno, de lo que es una computadora. ¿Qué sería la computación? Lo que hacen las computadoras. Entonces, si nos ponemos a pensar en computación como, bueno, resolver problemas, hacer cuentas, la verdad que se resuelven problemas y se hacen cuentas hace muchísimo tiempo. Deberíamos remontarnos a lo que es, bueno, la edad dorada de la Grecia clásica. Sería 500 años antes de Cristo, y en algunos casos hay como herramientas de ayuda al cálculo, usando caracteres cuneiformes, usando jeroglíficos. Nos vamos a la época de los faraones, 2000, 3000, 4000 años antes de Cristo. No vamos a ir tan lejos porque, bueno, eso se lo dejamos a los compañeros que estudian historia, digamos, no sería para nosotros. Vamos a arrancar, como nos interesan las computadoras electrónicas, vamos a arrancar en los avances más recientes. Desde ya no podemos ignorar todo el aporte de, bueno, Aristóteles, de Pitágoras, ¿no? de estos muchachos de la Grecia clásica, porque de alguna manera la computación es meramente una rama de la matemática. Si hablas con un matemático, tenemos ahí un departamento de matemática en la universidad, los matemáticos te dicen, bueno, toda la ciencia es matemática aplicada. Entonces ellos consideran que la propia computación también es matemática aplicada. No está tan equivocado el planteo, porque hasta hace no muchos años atrás,
computación, los alumnos de computación eran alumnos del departamento de matemática que estudiaban, en ese caso la primera carrera era la licenciatura. Después con el tiempo se vio que bueno, había mucho interés, tomó vuelo propio la computación. Ustedes saben cómo termina la historia, ¿no? Que ahora hay computadoras por todos lados. Entonces ahí se creó el departamento y bueno, el departamento de computación es ahora el que cobija o el que le da cabida a las tres carreras que tenemos, las dos ingenierías, la licenciatura y bueno, y cualquier otra carrera relacionada a las computadoras que se vaya a crear de ahora en adelante. Ok, nos vamos a concentrar entonces en la historia reciente apuntando a las computadoras electrónicas. ¿De dónde empezamos? Bueno, no podemos dejar de lado a Charles Babbage. Charles Babbage es este muchacho que está acá. Es un inglés, fue un famoso matemático, filósofo, ingeniero. Siempre eran multiuso a gatillo, no les alcanzaba con ser buen ingeniero, buen filósofo, buen matemático, como que estudiaban todo. Una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Que el tipo estudió medicina, hacía armas, pintaba, hacía esculturas, hacía de todo. Entonces, se le atribuye haber creado la primer computadora no electrónica, pero mecánica, que era programable, una cosa de locos. Haber creado una computadora que se pudiera programar, y fíjense en la época en la que vivió. Nació a fines del siglo XVII y trabajó fuerte durante el siglo XVIII, una locura. ¿Y qué es lo que... por qué lo arrancamos? O les decía, no podemos evitar mencionar a Babbage. Bueno, porque se lo considera el padre de la computación. ¿Por qué? Bueno, por la creación de esta primer computadora mecánica programable. Perdón, les decía mal los siglos, ¿no? Sería 18 y 19. Siempre me confunde lo de que al siglo hay que sumarle uno más. Su creación, de lo que estamos hablando, esta primer computadora mecánica programable, se la llama máquina diferencial, ¿sí? Porque bueno, el concepto de programa, de computadora, ¿por qué a la primera computadora no se llamó computadora? Bueno, porque años después se la llamó computadora a las computadoras. Esto pasaba también, me acordaba con las máquinas de Turing. A las máquinas de Turing no le puso máquina de Turing, no, lo llamó de otra manera. Después, con Turing fallecido, todos le empezamos a decir máquina de Turing. Acá lo mismo, él le puso máquina diferencial, bueno, y hoy en día le podríamos decir la computadora que inventó Babbage. La tenemos... fue completamente diseñada en papel, pero una salvedad. Babbage no la pudo fabricar nunca. Ahora, no por cuestiones propias de Babbage, no porque se haya equivocado, porque haya quedado algo sin especificar. Acá tenemos cómo se la ve a la máquina de Babbage, que él la tenía en la mente y la llegó a escribir, bueno, en los planos. Y les decía, nunca se pudo fabricar. ¿Por qué? Porque la calidad de los engranajes disponibles en la época que Babbage la había planeado eran de mala calidad, había poca precisión. Entonces, cuando ponías muchos engranajes enganchados uno con otro, como pueden ver allí, llegaba un punto en el cual no giraba, se trababa todo, o tenía mucho juego, digamos, el nivel, la tolerancia era demasiado amplia, o no era lo suficientemente precisa como Babbage esperaba. ¿Qué pasó? ¿Y por qué tenemos ahí una foto de cómo se la ve? Y de hecho esa foto, si se fijan, parece como hasta brillante el metal, como que ni se oxidó. Claro, en el 91, hace unos 30 años atrás, utilizando lo que es tornos numéricos que ya estaban a disposición, obviamente estaban a disposición en el 91, pero no estaban a disposición cuando Babbage estaba vivo, se pudieron hacer esos engranajes con una precisión más pequeña que un pelo, o sea, una precisión muy buena. Se la ensambló y para sorpresa de muchos funcionaba. Vos le dabas vuelta, creo que esa manija que tenemos ahí que se ve a la derecha, le dabas vuelta a esa manija y bueno, los engranajes iban acomodándose, moviéndose de acuerdo a la programación. Una cosa muy sorprendente que uno a veces piensa, ¿habrá sido así? ¿Esto hubiera funcionado si lo hacían? Bueno, se armó un proyecto, un montón de gente con ganas de hacerlo, sospecho que habrán sido ingleses, creo que esa foto es de un museo inglés, se pusieron a armarlo y para sorpresa de muchos funcionó bien. Y si seguimos con este repaso histórico, y estábamos justo hablando de Babbage, no podemos dejar de mencionar a Ada Lovelace, que era la hija del poeta Lord Byron. Este es un cuadro, obviamente, no es una foto.
Lord Byron es un poeta muy famoso británico, y Ada, bueno, tenía un buen pasar, por así decir, y desde temprana edad estaba fascinada por la matemática. La verdad que recuerden que no es como ahora, que bueno, se trata de que tengan igualdad de oportunidades hombres y mujeres. En esa época era más bravo. Tal vez en el caso de Ada, al ser hija de Lord Byron, como que no le decían que no. A Lord Byron se lo aprecia muchísimo en Inglaterra. ¿Y qué pasó? Justo se hizo muy amiga de Babbage, que Babbage, bueno, decíamos que era ingeniero y muchas cosas, y matemático. Bueno, entonces era... Uy, perdón, el celular haciendo ruido. Vamos a apagarlo. Se hizo muy amigo de Babbage, entonces tenían un intercambio fluido, charlando, por ejemplo, de matemática. Y cuando a Babbage se le empezó a ocurrir las ideas que después terminaron convergiendo en la creación de la máquina analítica, de alguna manera como que Ada estuvo arriba, tomó contacto con esas ideas y deben haber conversado de la parte más interesante, creo yo, que es la programación de la máquina. Tener una máquina que era, no sé, un martillo, pero que no solo servía de martillo, que vos lo programabas y por ahí funcionaba de destornillador. Si les llama la atención esto que les digo, tengan presente que eso es una computadora hoy en día. Estás en un momento, por ejemplo, reproduciendo un video de YouTube y después dejas de hacer eso y te pones, no sé, a mandar un mail o a chequear una página web, ¿no? Como que uno la transforma la herramienta en otra cosa. Debe haber quedado fascinada con su gran inteligencia. ¿Y por qué famosa Ada y por qué la mencionamos aquí? Bueno, porque se considera que fue la primer programadora. Yo no sé si Charles algún programa habrá ensayado o no, pero bueno, Charles estaba por ahí más preocupado en crear la máquina, y Ada tuvo la libertad de ponerse a pensar cómo resolver problemas. Y es muy gracioso, han quedado esos programas. Es muy gracioso que no falta el que agarró y señaló: epa, este programa que escribió Ada es incorrecto, tiene un bug. Entonces, una de cal, una de arena, ¿no? Se la considera la primer programadora y también la primer programadora que metió la pata, que creó un bug, por así decir. Pero bueno, eso es el dato anecdótico. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, avanzamos un poquito más. Fíjense que Ada era más joven que Charles, era unos 20 años más joven. Seguimos avanzando un poquito más y aparece un norteamericano llamado Herman Hollerith. Ahí lo tenemos creo que es una foto, si no me equivoco. Van a ver que las fotos van a ir mejorando porque, claro, va avanzando la tecnología, como siempre. Y este muchacho estudiaba estadística, era un matemático y estudió estadística. Y es posible que haya sido el creador de la primera máquina electrónica programable. Recuerden que la de Charles era mecánica, no era electrónica. La de Hollerith era electrónica. Y era una máquina electrónica que era programable, pero para contar. Increíblemente, contar 1, 2, 3, que parece tan fácil, se puede complicar y mucho cuando hay que contar muchas cosas. ¿Y a qué se dedicaban los estadísticos, o al menos en qué trabajaba Herman? En contar personas, lo que llamamos los censos. Y cuando uno cuenta personas, aparecen situaciones muy complicadas, o bueno, a los políticos se le ocurre hacer preguntas complicadas, como decir: ¿cuántos personas de más de 30 tienen menos de un hijo? O sea, combinaciones de preguntas raras, y vos tener que ponerte a revisar de nuevo los millones de registros para detectar cuántas personas de más de 30 tienen menos de un hijo, y después cuando lo terminás de hacer, decís, bueno, fueron 273.000, y ahí te dice: pero para, ahora quiero otra pregunta, ahora quiero saber cuántos que viven en la ciudad y además no tienen baño. Pues, bueno, déjame de hinchar. Entonces, Hollerith vio lo útil que era contestar esas preguntas, pero también lo costoso que era. Y bueno, lo que él hizo, armó una máquina que se la conoce como telar de Hollerith. Ahora van a ver, ahora voy a contar por qué le pusieron telar. Fíjense que la palabra computadora no es la computadora de Hollerith, es el telar de Hollerith. Seguíamos dando vueltas viendo de qué nombre ponerle a ese aparato nuevo que se había inventado o se estaba inventando desde Babbage en adelante, pero todavía no habían llegado a darle el nombre correcto. Bueno, la idea, ¿por qué se llama telar? Y porque Hollerith tomó la idea de lo que hacían en la revolución industrial para confeccionar patrones en las telas,
Vieron que ahora es muy frecuente, te compras no sé, un buzo y tiene como rombitos o tiene, no sé, renos, ¿no? Tiene cositas que se van repitiendo por todos lados. Antes eso era muy complicado hacerlo porque tenías que ir, se tejían todas las cosas a mano. Cuando aparece la revolución industrial, todo eso se empieza a automatizar. Ok, se automatizaba hacer el pullover siempre del mismo color, o de 2 colores, qué sé yo. Pero cuando dijeron, che, mirá, de esta manera encontraron una manera como para programar patrones, y después inclusive una vez que lo lograste automatizar, al patrón lo repetías y te salían esas remeras, decíamos, con los renitos o qué sé yo, con estrellitas, con lo que le quieras poner a la tela. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, se hacía de una cierta manera con unas tarjetas, y es lo mismo que aplicó Hollerith en su máquina. Acá vemos el aparato. El aparato es ese que esté allí. No me queda exactamente claro dónde está la máquina. Esas que parecen como relojes, yo creo tener el ratón acá. Estos como relojes sospecho que son los que dan el resultado, y las tarjetas yo no sé si están aquí, la verdad. Bueno, obviamente tengo mis años, pero tampoco llegué a usar el telar de Hollerith. Y la clave estaba en que se usaban unas tarjetas con ciertas perforaciones. Entonces esas perforaciones codificaban las potenciales preguntas que uno después le podía querer hacer. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Está casado o no está casado? ¿Es viudo o no es viudo? ¿No? Como ese tipo de preguntas, y uno luego podía hacer combinaciones de esas preguntas y, como decíamos hoy, detectar, no sé, cuántas personas mayores de 30 tienen menos de un hijo, hacer esas preguntas complejas que, bueno, a los políticos aparentemente esa información les sirve para, no sé, tomar mejores decisiones. Bueno, la idea era que se cambiaba la ubicación y la cantidad de perforaciones y capturaba cada una de las personas que uno iba encuestando. Y Hollerith vio que eso era una herramienta maravillosa que lograba con muy poco costo resolver un problema que a la antigua era costosísimo de hacer o de precio incluso prohibitivo. Se dio cuenta que había una mejora de productividad, entonces se dio cuenta que muchas industrias iban a querer tener acceso a esa cosa maravillosa que, bueno, él la llamaba telar, es lo que hoy sabemos que son las computadoras. Y armó una compañía para vender, para comercializar esa máquina. Digamos, él la había usado para el censo, pero se dio cuenta que era una computadora, era una máquina, un artefacto que muchas empresas iban a querer tener. Y su compañía eventualmente se junta con otras y termina formando a una empresa que incluso existe hoy en día, que se llama IBM, y que hasta hace unos años atrás, bueno, antes del advenimiento de otras empresas que son más conocidas hoy en día, llegó a tener una posición monopólica, como si fuera, no sé si se acuerdan, Microsoft, pero ustedes eran muy chicos cuando estaba el Windows 95 en esa época, o por ahí, como que era una posición muy monopólica. Bueno, ese poderío que supo tener en su momento Microsoft, unos años atrás lo tuvo IBM. Vamos a ver ahora en la segunda parte, cuando vemos la evolución histórica, vamos a ir viendo, nos vamos a ir topando de la fuerte influencia que supo tener en su momento IBM. Bueno, sigue sin aparecer la palabra computadora, pero avanzamos un poco y ahora sí llegamos, año 1941, Alemania, bueno, la Alemania nazi, en el contexto en el medio, es más, 1941 es en medio de la Segunda Guerra Mundial. Un muchacho llamado Konrad Zuse crea la primer computadora, bueno, electromecánica. Era como a mitad de camino, tenía componentes electrónicos y algunos engranajes, ambas cosas. Esa computadora, el tipo era muy modesto, entonces le puso la inicial de su apellido, Z3, le pone. Bueno, creo que había habido una Z1, una Z2 que no anduvieron del todo bien. La Z3 sí, acá la podemos ver. Noten el tamaño importante que tienen, son muy voluminosas. Y bueno, recientemente se pudo demostrar que es Turing completa. No sé si recuerdan el concepto de completitud de Turing, de teoría de la computabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de que se haya demostrado que es Turing completa? Esencialmente que esa computadora que ven allí, que es hasta difícil darse cuenta que es una computadora, parece, no sé, un aparato para colgar corbatas, no sé. Ese aparato que esté allí, en realidad, corre el Fortnite, corre el Windows 10,
podríamos estar viendo los videos de YouTube. O sea, se podría conectar a Internet. Digo podría en potencial porque ¿qué pasa? Podemos meter el Fortnite, podemos instalar un Windows 10 ahí, ni de casualidad. Ahora vamos a repasar su capacidad de memoria. Su capacidad de memoria era 64. Obviamente que ahí no te entra un Windows 10, ¿no? Digamos, a ver, ¿era Turing completa? Sí, pero obviamente que no podemos correr ni de casualidad aplicaciones de hoy en día. Pero no cambia el hecho de que era una computadora en todas las de la ley. Si hubiéramos tenido muchas más direcciones de memoria y mucha más paciencia, porque también la velocidad de cómputo era muy acotada, podríamos haber jugado, no sé, un Fortnite o lo que quieran, un Counter, un Far Cry, lo que sea, un Crysis. Ok, hablando, recién les he adelantado un poquitito de las características de esta, que sería la primer computadora con todas las de la ley. Repasemos brevemente cómo funcionaba o qué la caracterizaba. Ok, velocidad de reloj. El reloj viene a ser la frecuencia, qué tan, cada cuánto tiempo cambia o lleva adelante una partecita de la computación. Los electrónicos miden la frecuencia en hercios, en honor a un tipo que, bueno, se ve que trabajó con eso, de apellido Hertz, justamente, y esta computadora tenía de velocidad de reloj 5 Hz. Tengan presente que hoy en día las computadoras, su velocidad de reloj se mide ni siquiera en kilohertz ni megahertz, se mide en gigahertz. Entonces, ¿qué es un gigahertz? Son 1000 millones de hercios. Y de hecho las computadoras pueden tener 2, 3 gigas. O sea, son velocidades inconmensurables al lado de lo que era la pobre y modesta Z3. Por eso les decía, aún si tuviera suficiente cantidad de memoria como para que le entre un Windows, por ahí está para bootear 12 millones de años. O sea, había que armarse de paciencia y mucho. Ok, eso con respecto a la velocidad de reloj. Vamos a ir viendo cómo después va mejorando desde ya. La tarea principal que hacía esta computadora era, bueno, hacer cuentas. Y como característica sumaba en 4 ciclos, es decir, en 0,8 segundos, y multiplicaba en unos 15 ciclos, 16 ciclos, es decir, tardaba 3 segundos. Miren esto que interesante. Capacidad de memoria. 64 palabras. O sea, rápidamente uno dice, no me entra el Windows, no me entra nada en esa memoria. Bueno, esto es así porque inclusive en esa época la memoria no guardaba los programas. Esto es una invención que vino tiempo después. Una invención, obviamente, revolucionaria que vino un par de computadoras más adelante. Acá, esta solamente en la memoria guardaba datos. Y otra cosa rara que les puede también llamar la atención. Fíjense cada lugarcito, cada uno de esos 64 lugarcitos donde guardamos información, no tenía 8 bits como es la norma hoy en día. Tenía 22. Ni siquiera tenía, no sé, 24, ¿no? Que sería 8 por 3. No, 22. Un número raro. ¿Por qué? Bueno, porque no se había inventado el byte. Increíblemente, así como en su momento no se había inventado la palabra computadora, a esta altura del partido, en 1941, no se había inventado el byte. El byte se va a inventar unos cuantos años después. Esas cosas raras que podemos destacar al repasar la historia de la computación. Bueno, operaba solo en puntos flotantes. Podemos saber qué es esto. Quiere decir que trabajaba con números con coma. Después vamos a ver, desde ya, punto flotante, punto fijo son dos temas centrales de la materia, los vamos a ver bien en profundidad. Acá simplemente se los adelanto. Como cosa llamativa, gastaba mucha electricidad, gastaba 4000 watts. Yo recién me preparé el mate para acompañar la clase y la pava esa debe tener, no sé, 1000 watts. O sea, es como tener 4/5 pavas de mate prendidas al mismo tiempo. Es mucho consumo, ¿no? Es más, la pava del mate la usas unos segunditos, metes el agua en el termo y ya está. En cambio, una computadora uno la usa más tiempo. Entonces, el consumo de electricidad era elevado. Y espérense que todavía no vimos lo peor. Otra cosa, peso. Caramba, 1000 kilos. ¿Vieron cuando uno dice, che, qué computadora pesada, tengo que hacer fuerza para correrla, me cuesta? Bueno, 1000 kilos no la corré ni empujándola. Tenés que venir con un montacarga para moverla.
También vimos que era como un ropero, como un placar lleno de fierros, obviamente que iba a ser pesado. Pero increíblemente, dentro de unos años van a ver que aparecen computadoras muchísimo más grandes, muchísimo más pesadas, y hay que decirlo, también muchísimo más rápidas. ¿Cómo se había armado esta computadora? Bueno, usando ese dispositivo electromecánico llamado relé. ¿Por qué es electromecánico? Bueno, porque le pasa corriente, pero después también está compuesto de partes móviles. Hay como un palito que uno lo ve que se mueve. O sea, casi que vos mirando podías ver, por así decir, la computación, ¿no? Hacía ruido la computadora, porque esos palitos hacían como tic, tic, se movían. Una cosa muy extraña para lo que sería el estándar de hoy en día. Y miren, una característica que ya está presente en la Z3 que sigue incluso hasta hoy en día. Gran cantidad de los dispositivos que tenían la capacidad no sé, de codificar un 0, un 1, prendido, apagado, eran esos 2000 relés, 1400, casi el 75%, se gastaban en codificar las 64 palabras de 22 bits. Increíblemente costaba y mucho, o se destinaba muchos recursos a la memoria, y no tanto al... ¿Y qué sería el resto? Bueno, lo que lleva adelante el cálculo, la computación. La verdad que esta es una computadora que no se sabía de su existencia y hace poco tiempo apareció. Hablando de computadoras de las que no se sabía de su existencia, del otro lado del Canal de la Mancha, recuerden que Alemania había invadido Francia y bueno, Francia e Inglaterra están separadas por poquitos kilómetros, se puede cruzar en barco tranquilamente, entonces como que se miraban y se hacían carita fea. Del otro lado del Canal de la Mancha, los británicos obviamente que no se quedaron atrás y crearon su propia computadora y le pusieron un nombre fenomenal, le pusieron el nombre Colossus. Acá la vemos a Colossus. Me llama mucho la atención estas cosas que son como unas poleas, ¿no? Como que hay algo que se mueve acá y hace mover. Esto parece como cuando levantás el capó del auto y están las poleas girando y moviendo cositas. No sé, ¿qué hacían esas poleas? No tengo la menor idea porque bueno, ahora les voy a contar lo que pasó con la pobre Colossus. ¿Cuál fue el principal uso que le dieron a la Colossus? Bueno, la querían usar para romper el código de comunicación que usaban los alemanes para comunicarse con sus embajadas. Las embajadas, es todo un tema, ¿no? El tema de violarle la comunicación al enemigo y averiguar lo que el enemigo quiere o se están comunicando entre sí. Las embajadas enviaban mensajes con ondas de radio y la onda de radio la escucha cualquiera. Es como un canal de televisión, cualquiera pone el canal y lo puede escuchar. Pero claro, entonces para que no se enteren, más allá de que hablaban en alemán, bueno, había ingleses que hablaban alemán, lo que hacían era lo codificaban y querían usar esta computadora Colossus para romper esa codificación. Como fue tan exitoso, en esa época había un muchacho llamado Churchill, seguramente lo habrán visto en alguna que otra película, un tipo excepcional que fue instrumental en la derrota del nazismo y qué sé yo. Churchill, que no era ningún tonto, vio el potencial que tenían las computadoras. Estamos hablando de año 1940, década del 40. Él ya ahí vio lo que se podía llegar a hacer y bueno, era un tipo que siempre había sido militar, entonces siempre como que pensaba en la guerra y se imaginó, si yo pude hacer todas estas cosas que pude hacer gracias a que la tenía, epa, ¿qué pasa si la logran tener mis enemigos? Él en esa época ni sabía que la Z3 ya estaba en manos de los alemanes, pero como que le dio miedo. Entonces ordenó que de alguna manera el damnatio, que esa condena que hacía, no me acuerdo el nombre completo, que le tachaban el nombre. O sea, le tachaban, lo hacían los egipcios, por ejemplo, que vieron que los egipcios escribían haciendo como pocitos en la pared, los jeroglíficos. Entonces cuando a uno le había caído en desgracia, le tachaban el nombre, bueno, le hacían un agujero donde estaba el nombre del faraón que había quedado en desgracia y bueno, era como que desaparecía de la historia. Si lo piensan, era una condena terrible. Y pensó en lo mismo Churchill y dijo, bueno, prendan fuego los planos. Ok, quemados los planos decís, listo, no la van a poder fabricar de nuevo. Pero momentito, estaba el original. Y dio una orden que parece excesiva, que fue destruir la computadora que están viendo allí. Fíjense que es un tremendo aparato. Dijo que no quede pedacito mayor que el tamaño de la uña de mi dedo gordo. Yo no sé si Churchill tenía los dedos muy grandes, pero hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Para romper semejante máquina
en pedacitos tan chiquititos. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron los años, pues nadie ni sabía que existía. Encima, como fue secreto de guerra, los tipos que habían trabajado, ahí vemos 2 operarias, le dijeron no digas nada, si no vas presa, qué sé yo. Pasaron como 50, 60 años para que alguien dijo, che, yo me acuerdo, porque ¿qué pasó? Ahora vamos a ver una que tenían los norteamericanos y por muchos, muchos años se dijo que era la primera computadora. Y después, cuando se empezó a investigar, se descubrió que había estado la Colossus antes y que había estado también la de Konrad Zuse también unos años antes. Se dio una cosa interesante que fue, todavía estaban vivos, tenían más años que Matusalem, algunos ingenieros que habían armado la Colossus, y los atorrantes, claro, le dijeron, ¿tenés los planos? Y dijo, no, los viejitos estaban, no sé, en un asilo. Dice, no, acordate que me dieron la orden de prenderlo fuego, yo los prendí fuego todos, no quedó ninguno. Y estaban todos descorazonados, y el viejito les dice, bueno, pero me lo acuerdo. Increíble. Agarró el viejito, le trajeron la regla T, el tablero de dibujo, y de memoria empezó a reconstruir parte de los planos de la Colossus. No sé en qué habrá quedado eso, si la lograron reconstruir en su totalidad o no, pero muy impresionante cómo hay veces que ni con una orden del primer ministro, como era Churchill en ese momento, lográs eliminar completamente. Siempre en algún lugar queda escondido. En este caso fue en la mente de esos ingenieros parte del diseño de la Colossus. Hablando de la Colossus, no tenemos que confundir a la Colossus, que era una computadora, con el aparato que diseñó Turing. Tal vez hayan escuchado o hayan visto la peli. Turing inventó un aparato Turing obviamente es el muchacho que vemos ahí abajo. Inventó un aparato para quebrar a la máquina Enigma, que es la que vemos en la foto de arriba. No era, bueno, la máquina Enigma hubieron varias versiones y no era exactamente para la cual se usaba la Colossus. Aquí, no sé si vieron la peli de Imitation Game. Ahí vemos la reconstrucción que hicieron para la peli, pero que es fidedigna, cercana a la realidad. No es exactamente una computadora porque no es de propósito general, es bien de propósito específico y no lleva adelante cálculos ni nada, o sea, no estaría entrando en la definición que dimos de computadora. Pero sí es un dispositivo que fue concebido íntegramente en la brillante mente de don Alan Turing. Y sinceramente les recomiendo, si lo vienen de sufrir a Turing, mejor dicho, a sus máquinas de Turing en teoría de la computabilidad, les recomiendo que miren esta peli. Está buenísima. Ciertamente que Turing, así como era padre de la computación Babbage, Turing es el padre de la inteligencia artificial, un tipo adelantadísimo a su época y que murió muy jovencito. Bueno, le estoy spoileando la peli. Murió muy jovencito y en esos poquitos años que lo tuvimos con nosotros nos dio todo lo que nos dio, ¿no? Nos dio toda la inteligencia artificial, las máquinas de Turing, bueno, la máquina esta para ganar la guerra, en fin, un tipo extraordinario. Yo siempre cuento que algún día cuando le podamos poner nombre a los edificios, el edificio del departamento de computación, que hoy en día se llama, no sé, el edificio de computación, no tiene nombre, le deberíamos poner obviamente Alan Turing o Alan M. Turing, porque ciertamente más que se lo tiene merecido don Alan Turing. Ok, retomemos el repaso histórico, no estábamos concentrándonos en las computadoras, por eso la máquina hasta la Bomber, que es la que creó Turing, no la consideramos. Y aparece la que les decía que por muchos años fue marcada o sindicada como la primer computadora, incorrectamente. Fíjense el año 1946, dos ingenieros, Don Mauchly y Eckert, crearon en el año 46 a la ENIAC, que se considera, es válido decir, la primer computadora electrónica de propósito general. No fue creada para una sola cosa, sino que se la podía programar para resolver distintos problemas. Obviamente, ¿cuál era el problema central que querían resolver con esta calculadora, con esta computadora? Bueno, calcular las tablas de artillería. ¿Qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial no solo se fabricaron las computadoras, sino también se fabricaron mucho armamento de guerra y se fabricaron muchos cañones. Y cada cañón, que es más ancho, menos largo, menos largo, tiene más pólvora, menos pólvora, cada vez que cambias uno de esos parámetros, cambia la distancia a la que llega la bala. Y obviamente se hacen unas cuentas, los físicos
está la gravedad. Tal vez los que hayan hecho algo de física en la secundaria recordarán. Se puede calcular, haciendo algunos cálculos, decir, bueno, va a caer a 200 metros, va a caer a 100 metros, va a caer a 500 metros. Bueno, en el caso de las tablas de artillería, por ahí uno dice, cae a 5 kilómetros, cae a 6 kilómetros, cae a 20 kilómetros. Ahora, si vos te equivocás al hacer esas cuentas, eso es bravo, porque le podés pegar con las armas a tus propios soldados, porque generalmente si vieron las películas, no sé, de la guerra de Vietnam, o más o menos de esa época, unos años después, que piden ayuda, que piden ataque de artillería, a veces fallan las cuentas y las balas le caen arriba a los mismos que pidieron el ataque. Entonces es muy importante que sean precisos, es un poco la motivación en la creación de la ENIAC. Porque ¿qué pasa? La ENIAC no se equivoca. Siempre que pones una computadora 2 más 2 da 4. Nunca pone 2 más 2, 3. Y lo que lograron con eso fue, bueno, lograr tablas de artillería más confiables. Y también permitieron, porque ¿qué pasaba? Se fabricaban los nuevos cañones, pero hasta que los pudieran usar pasaban por ahí meses. Hasta que conseguías tipos que hicieran las cuentas y después las tenías que revisar para, bueno, no meter la pata y meterle los balazos en la cabeza a tus propios soldados. Entonces la verdad que la ENIAC dio una gran mano en ese sentido. Repasemos rápidamente las características de la ENIAC. Fíjense, operaba en base 10. ¿Por qué lo destaco? Bueno, porque todas las computadoras de hoy en día operan en base 2. Era raro que operara en base 10. Contaba, por ejemplo, con 20 registros y cada registro podía tener 10 dígitos. De nuevo, bueno, esta no tenía bits, pero tampoco está el concepto de byte, ¿no? Eran 10 dígitos de base 10. Se programaba a mano. Seguimos con estas computadoras en las cuales el programa no se guarda en la memoria. De hecho, el programa era como parte del hardware. Y era muy complicado cambiar la programación porque había que desatornillar cables y atornillarlos en otro lado, o cambiar cosas de lugar. Esta simplificó un poco la programación agregando interruptores, pero gran cantidad de interruptores, no 3 o 4. Por ahí 5000 interruptores, vos los cambiabas de posición y lograbas que la computadora haga algo diferente. Bravísimo programar esas computadoras. No había gente de computación programando, ¿me siguen? Los que programaban eran los que la habían fabricado. ¿Quiénes la habían fabricado? Ingenieros quizás electrónicos, pero también ingenieros civiles, ¿no? Porque fíjense el peso, 30.000 kilos. No la podías poner arriba de una mesa porque aplastabas la mesa, ¿no? 30.000 kilos es lo que pesa, no sé, un camión cargado. ¿Cómo estaba compuesta? Bueno, tenía 18.000 válvulas. Aparece la idea de las válvulas, que es un invento muy interesante, es un dispositivo que logra hacer lo mismo que hacían los relés y un poquito más. Bueno, yo no soy electrónico desde ya, pero era un componente que era muy interesante para armar computadoras, y también consumía, bueno, utilizaba 7200 diodos. Ahora, estos últimos 3 números yo tomaría desde... Ok, arranquemos por la buena noticia. Hacía 5000 sumas por segundo. ¿Se acuerdan la última que habíamos visto las características? Creo que era... bueno, porque la Colossus nunca se construyó entera para ver qué desempeño tenía. De la Z3 hacía más o menos una suma por segundo. Esta hace 5000. ¿Cuántos años pasaron de la Z3 a la ENIAC? 5 años. Fíjense el avance de la tecnología. Y eso se mantiene incluso hoy en día, ¿no? Piensen lo que era, no sé, un CPU hace 5 años atrás y comparenlo con uno de ahora. Y también el avance, no sé si habrá sido multiplicar por 5000, pero por ahí sí avanza. Seguro que no fue multiplicar por 5000 el desempeño, pero seguimos teniendo un fuerte ritmo de avance en el desempeño. Eso es lo bueno. Ahora miremos lo llamativo. Decíamos, peso 30.000 kilos. Pesa lo mismo que, no sé, que una locomotora. O sea, es un peso bestial. Miren lo que ocupaba, 167 metros cuadrados. O sea, sería más o menos el aula de clase. Ya, ojalá en algún momento podamos, tengo fe de que este cuatrimestre tal vez lo terminemos presencial y ahí van a poder ver de lo que estoy hablando. Es un aula bastante grande y todo eso era la computadora. No que la computadora estaba dentro del aula, no. El aula entera era la computadora. Y fíjense este dato que es, wow, consumo de electricidad. Si me parecía mucho los 4000 watts que gastaba la Z3, de nuevo, de la Colossus no tenemos información,
hizo bien el trabajo Churchill, ¿no? De tapar todo. Esta consumía no 5.000, 150.000. Un número terrible. Ya no lo podemos medir en cantidad de pavas eléctricas o no, o estufas eléctricas. 150.000 watts es el consumo de corriente de una pequeña ciudad. Es una bestialidad. No hay manera de que vos enchufes un enchufe en la pared y la pared te dé 150.000 watts. Se funden los cables. O sea, para hacer correr la ENIAC tenían que tener, entiendo, un generador al costado. Y no un generador como cuando se corta la luz, viste que acá la gente a veces pone el generador, el electrogenerador, el grupo electrógeno. No, un generador tipo un motor grande, como los que se usan para generar corriente, no sé, la que tenemos aquí, la central Piedrabuena, ¿vieron? La que está en White. A ese nivel de tamaño de generador, tendrías que tener una central termoeléctrica alimentando la computadora. Una locura. Ni preguntemos si era portátil la computadora. Es más, estas computadoras tenían nombre y apellido porque eran una sola en todo el mundo. Ahora vos decís, yo tengo, no sé, un i7, un i9 y hay millones. Ahí vos tenías la ENIAC porque había una sola. Después, ¿qué pasó? Se podía haber construido una segunda. Lo que pasa que era costosísimo hacerlo y para cuando decías, bueno, armemos la segunda, por ahí había avanzado la tecnología y no convenía armar la segunda, convenía armar otra completamente diferente. Van a ver cómo después actualizaron a la ENIAC y no se llamó ENIAC. Se podría haber llamado ENIAC 2, pero bueno, le pusieron otro nombre, qué sé yo. Ok, sigamos con el repaso. Estamos en el año 46. Apenitas... le contaba de las válvulas. Ahí vemos lo que son las válvulas y un poco por qué el consumo este bestial de corriente. Si se fijan, ratón querido, para que los componentes de la válvula funcionen, tienen que estar súper calientes, muy calientes. Si vos pones un metal al rojo vivo, se oxida. Entonces, para que no se oxide, había que meterlo adentro de vacío. Se ponía como esta ampolla de vidrio que ven acá afuera, se le chupaba el aire para afuera y después se cerraba acá arriba, entonces quedaba vacío y en el vacío le ponían como un calefactor, una frazadita eléctrica si quieren, y cuando prendías la computadora, la válvula parecía un foquito, porque se le veía como una luz. En realidad la luz era el calefactor calentando los componentes. ¿Por qué funcionaba solo a alta temperatura, arriba de 100 grados? No tengo la menor idea, había que agarrar un electrónico y preguntarle. Pero si no estaban calientes, no funcionaba. Entonces gran parte de esos 150.000 watts se iban en la frazadita eléctrica que le ponías en el pechito o en los pies, no sé dónde, a las válvulas para que funcionen. La verdad, complicado, ¿no? Los 150.000 watts y mantener andando las válvulas es una cosa bastante complicada. Muy lábiles, al ser de vidrio, al menor golpe se rompían, encima estaban como el vacío, entonces como que explotaban, una cosa de locos. Por suerte después vamos a ver si inventaron otras cosas que reemplazaron a las válvulas, porque con válvulas no habría celulares, no habría tableta, no habría nada de lo que tenemos hoy en día. Estábamos en el 46, entonces avancemos un poquito más. Bueno, se los contaba recién, ¿no? 150.000 watts es una locura. Avancemos un poquito más, llegamos al año 49 y aparece otro británico más, en este caso Maurice Wilks, y que fíjense, Wilks falleció hace poquito, puso en prácticas unas ideas súper revolucionarias de un tal von Neumann, que dijo, che, es tonto que la computadora haga una sola cosa y que cueste tanto hacer que haga otra cosa diferente. Y dijo, si tenemos la memoria y la memoria es fácil cambiarla, se cambia sin ningún esfuerzo. Dijo von Neumann, ¿qué tal si en la memoria ponemos lo que la computadora tiene que hacer? Entonces, no sería tan complicado cambiar lo que la computadora hace. Fíjense que lo que von Neumann se le ocurrió, fíjense en qué época, ¿no? En esencia es lo que hace cualquier computadora hoy en día. Lo que pasó es que fue tan revolucionaria la idea de von Neumann que hoy en día el 99,9% de las computadoras son de von Neumann. El 99,9% de las computadoras, y recuerda cuando digo computadora es PC de escritorio, tableta, Smart TV, etc., celular.
Vos agarrás el celular, tenés un montón de iconitos y decís, bueno, ahora me quiero sacar una foto. Tocas el iconito de la foto. ¿Y en esencia qué hace el sistema operativo del celular, el Android? Bueno, carga el programa que transforma esa computadora en una cámara de fotos. Y si vos en lugar de una foto querías mandar un WhatsApp, ¿qué haces? Tocas el botoncito de WhatsApp y transforma en ese momento la computadora, el celular, en una plataforma electrónica de mensajería instantánea, en el WhatsApp. O sea, noten cómo la idea de von Neumann está con plena vigencia hoy en día. Y bueno, la EDSAC son todas siglas, no los quiero aburrir con el significado, pero seguro que la C del final de ENIAC y de EDSAC y de varias más que van a venir, esa última letra es computadora, obviamente, es la primera computadora electrónica que respeta la arquitectura de von Neumann, es decir, que es de programa almacenado. La definición termina allí, pero cuando uno dice almacenado, ¿dónde? En la memoria. Acá la vemos a la EDSAC. Fíjense que si uno mira la foto, como que son parecidas todas, son como unos armarios. Y cuando digo son parecidas todas, digo, no se parecen en nada a las computadoras de hoy en día. Ya vamos a volver sobre ese punto. Entonces, la primera de programa almacenado, von Neumann postuló que en la memoria había que tener no solamente datos, sino datos más código, más el programa. Una idea increíblemente simple, pero hasta ese momento a nadie se le había ocurrido. Obviamente vamos a necesitar que tenga más memoria, porque en la memoria vamos a tener los datos y además algo más, que es el código. Obviamente un tal Turing ayudó, charló con von Neumann. Turing era un tipo raro. Bueno, si miran la película, algo de eso toman. Un tipo raro en el sentido de que no era un playboy. O sea, más bien todo lo contrario, un tipo muy reservado. Y era raro hablar con él, como que debería tener alguna especie de seguramente, ¿no? de Asperger o algo de eso, un poquito de autismo. Lo cual, al revés, lo hace que pudiera brillar todavía más su inteligencia. Pero hacía que fuera difícil de tratar con él. ¿Y qué pasó? Con von Neumann, que era otro brillante, como que se entendieron, eran los dos locos, se entendían uno con el otro, y bueno, rebotaban ideas entre ellos a una altísima velocidad, y no me extrañaría que parte de esta idea revolucionaria de von Neumann no haya sido también idea o refinado la idea por el propio Turing. Veamos las características de esta máquina, también rápidamente. Destaco, operaba en binario, como corresponde, como son todas las computadoras hoy en día. Recuerden que la ENIAC operaba en base 10, que no fue una buena decisión. Capacidad de memoria 1024. Fíjense, empiezan a aparecer esas potencias de 2, que somos bichos muy raros, ¿no? ¿Qué es 1024? Es un kilobyte. Bueno, sería un kilobyte, lo que pasa que el byte todavía no se ha inventado, ¿no? Es raro. Kilo siempre es 1000, pero para la gente de computación es 1024. A mí al revés, cuando voy a comprar pan, les pido 1 kilo y no me dan 1024 gramos, siempre pienso que me están jorobando, ¿no? Como decía, falta. No, porque 1 kilo es 1000, ¿no? Es raro. Somos los únicos que usamos el 1024, en el resto de las ingenierías siempre 1 kilo es 1000. Lo mismo con el mega, ¿no? Un mega para nosotros no es 1 millón, sino es 0,56, no sé cuánto es 1024 al cuadrado. Bueno, otra peculiaridad, la memoria de tipo dinámica, como la que tenemos hoy en día. Después les voy a contar un poquito más qué es eso. Y hay que decirlo, una de las cosas, ¿por qué es tan famoso von Neumann? Bueno, porque al construir la EDSAC nace la industria del software. Y la industria del software es súper trascendente, sin ir más lejos. Una empresa como Microsoft, que se dedica a la industria del software, ¿no? Microsoft esencialmente trató de hacer en algún momento celulares y computadoras, pero todos conocemos a Microsoft por los programas, por el sistema operativo, por el Windows, ¿no? Por el Windows, por el Office, bueno, ahora por el Cloud. O sea, mayormente hace software. ¿Y por qué destaco a Microsoft? Bueno, porque es la segunda empresa más grande del planeta. Y de hecho, inclusive la primera, que es Apple, también tiene gran parte de software, ¿no? Pues también tiene su sistema operativo, tiene sus aplicaciones. Lo que pasa es que también Apple te vende los celulares, las tabletas, los televisores, las computadoras. Lo increíble es que Microsoft, que es 100% software, tiene una evaluación de mercado de más de 2.200 millones de dólares. Unos números, una cantidad de millones de dólares increíble.
Bueno, esta computadora, como peculiaridad les destaco allí, por ahí va a tener más sentido cuando hablemos de código automodificable bastante más adelante en la materia. Como no tenía registros índices, para recorrer arreglos usaba código automodificable. Y tenía como peculiaridad, y creo que esta es la razón por la cual no parecen computadoras de hoy en día, le faltan dos cosas que hoy son obvias. No tiene ni teclado ni pantalla. Fíjense, la entrada no era con teclado, porque no se había inventado el teclado. Era con tarjeta perforada. ¿Por qué? Bueno, quizás un tributo al telar de Hollerith, o bueno, porque ya existía, ¿sabes? Se lo usaban los telares de Hollerith, y bueno, lo usaban acá también para el ETSAC. Y la salida, claro, no existían los televisores. De hecho, la televisión se inventó unos años después, o por esa época, pero no era tan popular el televisor. Y ni que hablar las pantallas de LCD, que esas cosas ni se habían inventado. ¿Qué había? Bueno, se utilizaba un teletipo, que era como una cinta donde aparecían palabras, se usaba para enviar los telegramas en esa época. Que eso sí se había inventado hacia ya 40, 50 años, ¿no? Creo que era Marconi, no sé quién diablos inventó el telégrafo. Y eso estaba, entonces como estaba se lo usaba, pero era muy raro. O sea, vos escribías agujereando tarjetas y la computadora te contestaba escribiendo una cinta palabras. Una cosa rarísima, ¿no? Si viajáramos al pasado, estaríamos reperdidos. Realmente no sabríamos nada de computación si nos insertan en 1950, ¿no? Porque no tenemos forma ni de prender la computadora, ¿no? Hoy en día uno hasta por ahí ingresa, no sé, consulta Google con la asistencia de Siri o ¿no? del OK Google. Y en esa época, olvídate, ¿no? Las computadoras ni prenderlo hubiéramos podido. Uno dice, bueno, ¿dónde está el teclado? Termina como diciendo, ¿de qué estás hablando? Ok. Mencionamos que la ETSAC es la primera computadora que implementa la idea de la arquitectura von Neumann. ¿Qué es la arquitectura von Neumann? Dos palabras. Bueno, esencialmente una arquitectura, se dice que sigue el estilo von Neumann, si está compuesta de 4 componentes. Un procesador. Adentro de ese procesador tenemos ese como componente muy importante la ALU, que es donde se lleva adelante la computación, donde se suma, donde se resta, donde se multiplica, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos la memoria principal. ¿Por qué está destacada? Bueno, porque en esa memoria principal no solo van a estar los datos sobre los cuales se computa con la ALU, sino que también va a estar el programa. Y tenemos que tener, para que la información entre en la memoria, sea computada y después salga de allí al mundo real, lo que llamamos hoy en día los dispositivos de entrada y o de salida. Decíamos teclado, dispositivo de entrada, pantalla de salida, o en la ETSAC teníamos tarjeta perforada de entrada, teletipo de salida. ¿Y qué nos está faltando? ¿Cuál sería el cuarto componente? Bueno, la lógica de control, la electrónica que orquesta la interacción entre todos estos componentes, que es la que le dice, bueno, anda a la memoria, fíjate el programa que dice que hay que hacer, hagamos lo que el programa dice que tenemos que estar haciendo. La lógica de control es la que lleva adelante todo eso. Si lo hacemos gráficamente, como para verlo, acá tenemos lo que llamamos normalmente procesador o CPU. Vieron que CPU, si vas a un negocio de computación, a veces le dicen CPU al gabinete, ¿no? En realidad el CPU es uno de los componentes que está dentro del gabinete. El CPU es el procesador, lo que normalmente llamamos procesador, y ahí dentro suele venir la ALU y la lógica de control. Esas dos cosas están adentro. A veces hay más cosas, a veces hay múltiples núcleos y qué sé yo, pero básicamente tenemos la ALU y la lógica de control. Luego, por fuera del CPU está la memoria principal y también por fuera del CPU están los dispositivos de entrada y de salida. Y acá lo tenemos, que no lo había mostrado, a von Neumann, una foto más o menos de la época. Murió joven von Neumann, así que, bueno, como Turing. Vinieron, hicieron lo que tenían que hacer y como que después siguieron. Bueno, hablábamos de que las computadoras tenían como peculiaridad que había una sola en todo el planeta, porque eran muy caras de hacer y también porque como avanzaba tan rápido la ciencia, la tecnología, no tenía sentido volver a hacer lo mismo que habías hecho hace unos años atrás. Lo que siempre convenía era, sí, por ahí, rehacer la computadora, pero incorporando los avances. Entonces aparece la EDVAC. Como le digo, siempre termina con C, esa última C significa computadora, el resto de la sigla no me acuerdo, fíjense después en Wikipedia. Los creadores de la ENIAC
lo sumaron a von Neumann, que era norteamericano, y crearon la EDVAC, que vendría a ser la primer computadora de programa almacenado que arreglaba las metidas de pata de la ENIAC. ¿Se acuerdan? La ENIAC operaba en base 10, no era de programa almacenado, bueno, tenía ciertas metidas de pata que la EDVAC corrige, y ahí vemos cómo es, como les decía, son indistinguibles, son todas parecen roperos. Nos damos cuenta que la foto es vieja, bueno, un poco porque está en blanco y negro y también porque los muchachos tienen el pantalón que les llega al pecho más o menos. Salvo por eso, uno pensaría que parece no un vestuario, y la gente va y mete el saco y se pone, no sé, la ropa y va a hacer pesas. No parece realmente una computadora. Bueno, ¿por qué decíamos que corrigió deficiencias de las predecesoras? Porque era mucho más simple de programar, no había más interruptores que había que andar cambiando de posición, sino que simplemente o poníamos un programa o poníamos otro y cambiaba lo que la EDVAC hacía. Abandonó también el sistema decimal. Vamos a ver en un par de clases por qué el sistema binario es óptimo. Tiene mucho que ver con los componentes electrónicos de la computadora, que una lógica biestable es mucho más barata y confiable que cualquier otra alternativa. Y obviamente también habían incorporado las mejoras tecnológicas. Fíjense que habían pasado prácticamente 5 años, no parece mucho tiempo, pero bueno, en esa época los avances en la computación iban a toda velocidad porque se habían dado cuenta que era un invento extraordinario. Bueno, yo por ahí no soy objetivo, a mí me encantan las computadoras, pero sin duda creo que ahí la gente también se dio cuenta que se abrían horizontes de posibilidades al hacer uso de estas calculadoras que eran precisas, más veloces y qué sé yo, que los más excelsos matemáticos. Si repasamos brevemente las características, fíjense cómo aparecen válvulas, diodos. Miren el consumo eléctrico. Parece una bestialidad, 56.000 watts, pero comparado a los 150.000 de la ENIAC, es un gran avance. Miren el tamaño, 46 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Bueno, deja de ser un aula y ahora es por ahí, no sé, la habitación de una casa o el living de una casa. No pasa a ser una habitación más pequeña que un aula. Miren el peso también, bastante, no, de nuevo, 7.850 kilos no da para poner arriba de la mesa, a menos que la quieras dejar plana la mesa, pero hay reducción de tamaño, reducción de consumo de electricidad, gran avance. Miren la suma, sumaba en 800, ¿qué es ese símbolo? Microsegundos, o sea, sumaba en 800 millonésimas de segundo y multiplicaba en casi 3.000 millonésimas de segundo. Realmente era mucho más veloz que la ENIAC. Ahí es donde se empezaban a sorprender de cómo pasaba poco tiempo y las cuentas se hacían mucho más rápido. O sea, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, servía para hacer más cosas la computadora. Era como bueno y buenísimo. Bueno, como peculiaridad, la EDVAC es de las primeras que tuvo una unidad lectoescritora de cinta. La tienen que haber visto en esas películas o cuando uno ve un documental que se ve en la pared como una cinta que va para adelante y para atrás. O los que hayan jugado, ¿cuál era? Era el Far Cry, creo. Que había como unos centros de cómputos en una isla y estaba lleno de esas máquinas. Y bueno, a mí me da un placer sádico de ir con el bat y ir rompiendo las unidades de cinta. Al cohete, porque no sumabas puntos, nada, pero era divertido. En realidad era uno de los primeros juegos que implementaba la física de Ragdoll. Entonces era impresionante cómo si vos le pegabas de la derecha salía volando hacia la izquierda, si le pegabas de la izquierda salía volando hacia la derecha. Son cosas que hoy en día cualquier juego hace. El Far Cry 1, estoy hablando de un juego hace, no sé, como 20 años atrás, era de los primeros que lo hacían y era muy divertido. El Ragdoll se aplicaba sobre todo a los malos del juego. Entonces por ahí vos le metías un tiro en la pierna y se caía porque se le perdía el apoyo. O sea, de nuevo, son cosas que hoy en día es obvio en un jueguito que lo tengan, pero en esa época eran los primeros que lo tenían y llamaba la atención. Bueno, otra característica llamativa de la EDVAC era súper confiable. Recuerden que hablamos de computadoras hechas con válvulas y les contaba que las válvulas se prendían como lucecitas. De hecho, se prendían como lucecitas incandescentes. ¿Y qué pasa, los que tengan por ahí patio, qué pasa con las luces del patio?
sobre todo esas luces que no la que es fría, bueno, hay ciertos colores que más que otros. Se llena de bichos la luz, ¿no? Se llena de bichos porque no sé por qué razón piensan que es como, no sé, el sol o no sé qué piensan. Los bichos van derechito donde está la luz. Y lo mismo pasaba con las válvulas. Y imagínense que una computadora esta tenía, ahí decimos, 6.000 válvulas. La cantidad de bichos que se metían en las válvulas era una locura. Y para colmo, después la válvula por ahí mataba al bicho, y el bicho es como, bueno, como líquido y qué sé yo, y ese líquido chorreaba y hacía cortocircuito, y se rompía la válvula. Entonces, ¿qué pasó? Aparece un término que conocemos mucho, que para que funcione bien la computadora, había que llamar al tipo que exterminaba las polillas. ¿Cómo se llama? Y ese tipo venía, y después de que venía la computadora andaba mejor. ¿Cómo se llama el que mata las polillas? Acá le decimos exterminador. Bueno, en Norteamérica le decían el que saca los bichos. ¿Cómo se dice sacar bichos en inglés? Se dice debug. Era el debugger. Cuando la computadora tenía un bug, tenía un bicho, se quemaba la válvula y dejaba de andar. De ahí aparece por eso decimos sacarle bichos. No, por ahí en castellano no lo decimos así, le decimos sacar los bugs. Pero ¿qué estamos diciendo si uno entiende inglés? Estamos diciendo sacar los bichos. Los bichos de un programa. Hoy cuando les decía que Ada Lovelace fue de la primera que hizo un bug, es en este sentido de bug, de cuando te rompían las computadoras los bichos. Hoy en día quizás pasa lo mismo si uno usa mucho una computadora, no es que se llena de bichos, pero sí se llenan de tierra, vieron que son como aspiradora los gabinetes, pero bueno, esa es otra cuestión. Hoy en día las computadoras no están más hechas con válvula. Si estuvieran hechas con válvulas, tendríamos el problema de los bichos que se nos metan adentro de la computadora, como le pasaba a estos muchachos con la EDVAC. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Por qué no están más hechas con válvulas? Bueno, porque apareció un avance de la ciencia. El avance fue en el año 47, pero claro, cuando se inventa algo nuevo, a veces pasan unos años hasta que se logra maquinar la invención y esa invención se usa en todos lados. Tengan presente, la EDVAC de recién ya existía el transistor, pero claro, existía ¿dónde? En los laboratorios, no estaba en todos lados. ¿Y por qué la invención del transistor fue tan positiva? Bueno, ahí vemos transistores, de hecho transistores que hasta se consiguen hoy en día. ¿Qué notan? Primero, no son de vidrio, entonces no más que se te puedan romper de un golpe. Segundo, no hacen falta que estén calientes para funcionar. Entonces ahí estamos ahorrando un montón de corriente. Tercero, bueno, creo que lo tengo listadito acá. Primero, son reemplazo directo de las válvulas. De hecho, las válvulas también, por así decir, tienen más de 3 patitas, pero es como tienen 3 patitas importantes sobre las que operan. Las 3 patitas son: entra la corriente por un lado, sale la corriente por el otro, y la patita del medio decide si la corriente pasa o no pasa. Son como una especie de interruptor digital, por así decir, o interruptor electrónico, por así decir. Y vos sacás la válvula y pones el transistor en el mismo lugar con el mismo diagrama lógico de detalle. Más aún, son más pequeños porque no tienen todo ese vidrio por fuera, y son más baratos porque no tienen todo ese vidrio por fuera, justamente. Más aún, generan menos calor. ¿Por qué? Bueno, porque funcionan en frío, no necesitan calor para funcionar. De hecho, los transistores con mucho calor funcionan mal, son a la inversa. Y entonces, como no tenemos que andar calentando para que funcionen, gastamos menos corriente. Atención acá, es muy raro toparse con algo que es mejor en todo sentido. Por lo general, tenemos los famosos compromisos. Por ahí es más pequeño, pero es más caro. Por ahí disipa menos calor, pero es más grande. O sea, por ahí es como una buena y una mala, una de cal y una de arena. Es raro, acá es todo bueno. Más pequeño, más barato, menos calor. Increíble. Y sigo. Bueno, esto le da más confiabilidad, es un dispositivo de estado sólido. Es decir, se te puede caer al piso y en lugar de barrerlo, como cuando se te cae una válvula, lo levantás y lo seguís usando al transistor. Tolera los golpes, tolera la vibración. Esto hace que, por ejemplo, con una válvula era imposible poner computadoras, o imposible o muy complicado poner computadoras, no sé, en un avión, en un tren, en un auto,
Hoy en día ningún problema, ponemos computadoras o transistores donde nos venga en gana, no hay ningún inconveniente. Y bueno, yo creo que el aspecto que explica por qué son más baratos es que el ingrediente principal para los transistores es el silicio. ¿Qué es el silicio? La arena. ¿Vieron la cantidad de arena que hay en el mundo? Bueno, con la arena se puede hacer silicio, el componente principal es silicio, con el óxido de silicio hacemos transistores. Una cosa increíble. Podría haber sido que se hacía con oro, con algo más caro, pero no, gracias a Dios terminó siendo con un material muy abundante en la Tierra que es, bueno, el silicio. A ver, cuando estuvo a disposición el transistor, que era mejor por donde se lo mire, ¿qué pasó cuando comparábamos una computadora hecha con válvulas y una computadora hecha con transistores? La computadora hecha con válvulas no servía más. No, era más cara, más lenta, gastaba más corriente, era más voluminosa, era todo malo. Entonces da lugar, esta revolución tecnológica da lugar a construir computadoras tan diferentes que hablamos de que son dos generaciones. Hablamos de que hay una primera generación, que son todas las computadoras hechas a válvula, hemos mencionado un par, obviamente han habido un par más también, y la segunda generación serían las computadoras construidas en base a transistores. Hay computadoras muy famosas como la familia de la IBM 7000 o la DEC PDP-1, que fueron muy conocidas en su momento, que están hechas en base a transistores, no tienen ni una sola válvula. Ok, esto de las generaciones es muy interesante, pero para poder hablar de una tercera generación, íbamos a necesitar una invención tan radical como pasar de la válvula al transistor. ¿Y habrá habido una invención tan radical que nos permita pasar del transistor a algo más? La respuesta es sí. En la década del 60, fíjense, el transistor fue en el 47 y 10 años después se inventó el circuito integrado. Es esa invención tan radical, aquí lo vemos, que es el circuito integrado, lo que vulgarmente llamamos los chips. No sé si les llama la atención que estamos yendo hacia lo que tenemos hoy en día, ¿no? Si se dan cuenta que estamos hoy en día, la computadora, el dispositivo a través del cual están viendo la clase, estoy casi seguro que no tiene transistores, o no es solo transistores, debe tener seguramente circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Bueno, ahí vemos el famoso chip 7400, que la verdad no sé cómo están haciendo los compañeros de la ingeniería en computación que estén haciendo digitales. No sé si cuando era presencial se quemaban los dedos con el soldador y el estaño y usando estos chips, los 7400, para, bueno, hacer computar alguna función lógica y qué sé yo. ¿Qué es ese chipcito? Bueno, acá está ampliado, a decir verdad, es notablemente más pequeñito, y lo que tiene adentro es esto que vemos aquí. Las patitas, las distintas patitas, se configuran en compuertas lógicas. Es decir, esto de acá no es un transistor, por más que tiene 3 patitas. En realidad es una compuerta lógica NAND. Entonces, y la compuerta por dentro está compuesta a su vez por un conjunto, un número de transistores, no sé, 5 o 6 transistores. De nuevo, hay que preguntarle a un ingeniero electrónico. Pero es decir, cada uno de estos dibujitos que tenemos acá, o sea, este chipcito que es más pequeño que lo que ven acá en pantalla, tiene 4 compuertas, donde cada compuerta a su vez está armada, está fabricada en base a, no sé, 5 o 10 transistores. Es decir, en este chipcito tenemos un gran número de transistores. Lo que antes era uno, o alcanzaba para ser un transistor, ahora que hay un gran número de transistores. Y este es un camino que cada vez se lo va profundizando más y más, como vamos a ver a continuación. Bueno, fue tan revolucionaria la invención del circuito integrado que la tercera generación se considera que está compuesta de las computadoras construidas en base a circuitos integrados en lugar de en base a transistores. Si pasamos en limpio esto que venimos diciendo, fíjense esto. Si bien el transistor se inventó en el 47, se popularizó, estuvo a disposición para fabricar computadoras 10 años después. Entonces medio que, trazando la raya, hay una superposición entre las generaciones desde ya, y yo arbitrariamente tracé la raya ahí en el año del 41 al 57, digamos, desde la Z3 de SUSE hasta, bueno, no me acuerdo qué compu tomé allí como la última de la primera generación, son construidas en base a válvulas. La segunda generación arranca en el 58
y la hacemos llegar hasta el 64. Miren qué poquito que duró la segunda generación. Porque ¿qué pasó? Cada vez más gente se daba cuenta de la revolución que se venía con las computadoras. Entonces lo que antes era algo que manejaba poca gente, ya para cuando pasamos de la segunda a la tercera generación, IBM era una empresa cada vez más grande, o sea, como que cada vez había más gente que quería tener computadoras. Y cuando les contaba de la PDP-1 de la familia 7000 de IBM, ya son computadoras que no es una sola, sino que es como decimos hoy, el i5, el i7, el i9. Hay miles de computadoras de ese tipo. Y, de nuevo, trazando así una línea arbitraria, podemos decir que del 65 al 2021 sería la tercera generación. Son las computadoras construidas con circuitos integrados. Es verdad, dependiendo qué libro leen, a veces mencionan que las computadoras más recientes, por ejemplo del 78 al 21, serían una cuarta generación. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque los primeros circuitos integrados no tienen, la verdad, ni parangón con los circuitos integrados más recientes. Para que se entienda, si analizamos los niveles de integración, del 65 al 71 hablamos de, fíjense que son todos SI, ¿no? SSI, MSI, son todos SI. Bueno, SI significa Scale of Integration, ¿no? Nivel de integración. Entonces es como las camisetas. Empezamos con Small, Medium, Large. En lugar de Extra Large le pusieron Very Large. Y después ya cuando ya no, Super Very Large, ya no sabían ni qué poner, le pusieron Ultra Large. Y la verdad que ya después no le pusieron más nombres, porque más que Ultra Large, ¿qué sería? Recontra Ultra Large, ya se quedaron sin nombre. Noten cómo un SSI era hasta 100, un MSI era de 100 a 3000, no, de 100 ya fuimos a 3000. Un LSI va de 3000 a 100.000. Ya ahora un BLSI, que es ahí donde trazan la línea y por ahí dicen que BLSI y ULSI serían esa cuarta generación, porque realmente un CPU de 100.000 transistores no se puede ni comparar con uno que tenía solamente 100, es 1000 veces más. Un poco por eso a veces hablan de tercera y cuarta generación. Y ni que hablar si nos venimos a los más recientes. Los más recientes arrancan en el 91, hablan de que son más de 100 millones de transistores por chip. Pero hoy en día tenemos chips o circuitos integrados con miles de millones. 2000 millones es más o menos lo que tiene un CPU hoy en día, y alguna placa de video puede llegar a tener hasta 5000 o 10.000 millones. Son números inconmensurables y bueno, un poco justifica esto de que algunos autores hablan de la cuarta generación y bueno, están en todo su derecho de hacerlo. Ok, un componente que está faltando hasta ahora es el sistema operativo. ¿Qué sistema operativo corrían? Si ustedes lo piensan, el Windows 95, bueno, se inventó en el 95, ¿no? Y estamos en computadoras que todavía no llegamos a esa época. Antes de Windows 95 había uno que se llamaba DOS, y bueno, más o menos se inventó en el 82, por ahí el DOS. ¿Y para atrás qué había? Bueno, en la década del 70 había uno que se llamaba Unix, también lo vamos a estudiar en la carrera. Y si vamos más para atrás, bueno, si vamos más para atrás, no había nada. Y la pregunta del millón es, para un segundito, si yo tengo una computadora y no tiene sistema operativo, imagínense tener una PC y no tenés el Windows, tenés un celular y no trae Android, tenés una tableta y no trae, no sé, el iOS o el que tenga, ¿sirve de algo? ¿Qué pasa cuando prendés la computadora? Lo primero que hace la compu es arranca automáticamente, sin pedirte permiso ni nada. Arranca, si está bien configurada, quiero decir. Arranca automáticamente el sistema operativo. Porque con el sistema operativo después hace todo lo demás. Con el sistema operativo, en el telefonito, tocas la camarita y sacas fotos. Pero el dibujito de la camarita es el Android. Si el Android no arranca, nunca vas a poder transformar al celular en una cámara de fotos. ¿Me siguen la idea? O sea, el sistema operativo es esencial. Sin sistema operativo, podemos decir que la computadora es un pisapapeles caro. Vieron que hay teléfonos que valen, no sé, 150.000, 200.000 pesos. Caramba, que es un peso de papeles caro.
si llega a ser un telefonito que viene sin su sistema operativo. A no desesperarse, toda vez que te compras un celu, obviamente que viene con su sistema operativo. Y si te llegan a vender un celular sin el sistema operativo, volvés al lugar donde te lo vendieron y se lo devolvés porque no funciona. Obviamente que no camina. Ahora, las tareas que hace el sistema operativo en las computadoras que no tenían sistema operativo, ¿pero que eran pisapapeles caros? Bueno, sí, ¿no? Esas computadoras de que pesaban miles y miles, 30.000 kilos, caramba que era un pisapapeles caro. Y caro eran porque eran computadoras que valían millones de dólares. Pero en esa época que no había sistema operativo, las tareas eran llevadas adelante por personas. ¿Me siguen? Las tareas del sistema operativo las hacían personas. Esas personas que manejaban la computadora, ¿cómo se llaman? La computadora es una herramienta, una máquina. Los que usan máquinas en la industria se los llaman operarios. Entonces decimos que son los operarios de la computadora, las tareas de los operarios de la computadora. Cuando esas tareas se automatizaron, se le puso el nombre obvio, se le puso el nombre sistema, porque bueno, se podría haber llamado programa, se podría haber llamado programa operativo, pero bueno, en ese momento la palabra programa no estaba tan popularizada, entonces dijeron el sistema operativo, era el programa que hace lo que hacían las personas que operaban las computadoras. Noten que ese nombre es extraordinariamente largo, entonces por eso prendió lo del sistema operativo. En esas compus, las primeras, las que vimos recién en el repaso de la historia de la computación, no era de extrañar, en las fotos vieron siempre había más de una persona. De mínima estaba el que sacaba la foto y 2 o 3 usándolas. No era de extrañar ver por ahí decenas de operarios, porque inclusive como las computadoras eran tan costosas, estaban prendidas las 24 horas. Así que vos tenés que tener ahí por lo menos 2/3 turnos. Entonces, si por ahí necesitas 5 personas para que ande la computadora, tenés que tener 15, ¿no? Para que estén las 24 horas del día operando. Piensen que hoy en día también tenemos computadoras que están todo el día prendidas, las llamamos, qué sé yo, servidores, y no hay nadie cerca, ¿no? A lo sumo hay un tipo por cada 10.000 computadoras en los server farms, ¿no? En el cloud. Y realmente el que está las 24 horas atento a lo que la compu necesita o que lleva adelante esas tareas es el sistema operativo. Ok, con esto en mente, la verdad que es, como les decía hoy, si viajáramos en el tiempo, la década del 50, inclusive no un alumno de segundo año, un graduado, se las vería en figurillas para entender cómo se usan esas computadoras. Porque de nuevo, no habría sistema operativo. Y como les decíamos hoy, no había monitores, no había teclados, toda una cosa muy confusa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, de ver cómo es la vida en un operario, en una persona que le gustaba, que tenía inclinación por la computación. Un operario de una computadora en esa época. A ver. Y si vas a usar la computadora y es alguien de computación, supongamos que es von Neumann, supongamos que vas a escribir un programa y luego vas a querer ejecutar ese programa. Entonces, repasemos lo que serían el protocolo, los pasos que hay que llevar adelante para compilar. El programa ya está escrito, ¿sí? No me metí en la fase de, bueno, ahí estamos transformando el algoritmo, el problema lo transformamos en el algoritmo lo implementamos. No, ya tenés el programa escrito y nos concentramos en cómo transformar ese programa escrito en un programa ejecutable. Bueno, para empezar tenés que ir caminando hasta el armario y agarrar la caja, porque cuando un programa está guardado en tarjetas perforadas no son 3 o 4, suelen ser 300 o 400. Entonces suele ser como si fuera una caja de zapatos grande, y ahí traes las tarjetas perforadas del compilador. En esa época no había Java, obviamente, no había C tampoco, no había Pascal. ¿Qué había? Bueno, de los lenguajes de programación más viejos podrían ser Fortran o COBOL. En esa época posiblemente hubiera un compilador de Fortran, un compilador de COBOL, y bueno, uno sería un programador de esos lenguajes de programación. No es tan difícil a programar en C o en Java o en Pascal o en el lenguaje que sea, ¿no? En líneas generales son todos del paradigma imperativo, son muy parecidos. Tienen if, for, lo de siempre. ¿Qué son las tarjetas perforadas en las cuales está guardado ese compilador? Bueno, eso que ven ahí abajo son como unas tarjetitas de cartón
donde tiene algunos agujeros en algunos lugares, y en función de dónde están esos agujeros, codifican palabras diferentes o instrucciones diferentes. Como se estarán imaginando, ¿cómo diablo escribo yo esas tarjetas perforadas? Bueno, hay unas máquinas en donde vos, ahí sí tenían como un teclado, ponías las palabras que querías y después la máquina perforaba la tarjeta. Como se imaginarán, si te equivocabas al perforar la tarjeta, querías poner el signo pesos y se te escribió un 4, bueno, tenés que tirar la tarjeta a la basura, ¿no? Porque quedó agujereada mal. No se puede desagujerear, ¿me siguen? Tenés que tirar a la basura y volver a escribirla. Imagínense la cantidad de errores que uno metía al programar. Yo no trabajé en esa época, pero me imagino que caminabas y en el piso ibas caminando arriba de tarjetas perforadas tiradas en el piso que iban quedando de la bronca, ¿no? Uy, la perforé mal, la tirabas a la basura. O sea, el tacho de basura rebalsando de tarjetas perforadas. Una situación, no sé, dantesca. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, si venís con esas tarjetas, se las metés a la computadora, y la computadora tiene como un cargador, va agarrando tiene como un dedito automático que va agarrando una por una las tarjetas y las va consumiendo. Tarda un cierto tiempo ese proceso y en algún punto se frena. ¿Para qué se frena? Acabas de poner el compilador. Entonces ahora se frena, ¿para qué? Para que pongas las tarjetas que corresponden a tu programa y no al compilador. El compilador es como que uno siempre usa las mismas y ahora lo que vas cambiando es el programa que estás compilando. Sigue, fíjense que obviamente una transparencia no me entró. Seguimos. En ese momento se activa la perforadora, la teletipo, la perforadora de cinta. Porque no había monitores, como decíamos hoy, no había teclado ni había monitores. Y como ustedes saben, cada vez que compilamos un programa, pueden pasar dos cosas. O bien la compilación es exitosa, o bien metimos la pata y el compilador detecta un error de sintaxis en el programa. Ahí vemos lo que sería la cinta perforada, que es la salida que genera el proceso de compilación, por así decir. Bueno, si fue exitosa la compilación, una de las dos alternativas, la cinta perforada contiene la versión ejecutable, por así decir, del programa. En cambio, si la compilación falló, se genera un reporte de cuál fue el error y, recuerden, significa que el programa tiene errores, pero como yo no puedo corregir las tarjetas perforadas, las tengo que tirar y corregir. Y porque en general, si uno corrige algo por el medio, vieron que los otros párrafos se cambian de lugar. Así que por ahí terminás tirando gran parte del programa, un poco explicando esto que les decía de tener tarjetas perforadas por el piso. Es algo tan distinto a lo que hacemos hoy en día que cuesta mucho imaginárselo. Y me causa mucha gracia. No sé si ustedes se acuerdan, las computadoras eran algo no muy conocido. El concepto estaba, la palabra computadora la gente lo conocía. Tuve la suerte que mi viejo me compró una computadora muy de chiquito, y cuando le conté a mis compañeros, estaba en la primaria, le conté a mis compañeros que me habían comprado una computadora, mis compañeros me dijeron, primero, sabían lo que era, habían escuchado la palabra computadora, pero un compañero me dice, el aparato ese que te predice el futuro. Caramba, me reí mucho, bueno, me reí bastante cuando me lo dijo, pero aquí lo pienso, no está tan equivocado. Hoy en día agarras el teléfono y ponemos la aplicación del clima y te predice el futuro, te predice si va a ser frío o si va a llover. La verdad que lo tengo que buscar al compañero ese del que me reí mucho en la cara y pedirle disculpas. La verdad que no estaba tan errado. Fíjense que en esa época como que la gente tenía una idea, no sé, que es una buena pregunta, ¿qué se imaginaba la gente en ese momento? Y encontré esto. Cada vez que lo veo, soy muy fanático del Batman original. Es impresionante que era un Batman con pancita. Adam West, terrible crack el actor que hacía de Batman. Pero eso que tienen allí, fíjense, es la baticomputadora. O sea, eso es lo que esta es una serie de la década del 60, por ahí. Eso es lo que la gente pensaba que era una computadora. Si se fijan, es un armario con luces. ¿Qué no hay allí? Bueno, definitivamente no hay teclado. ¿Qué otra cosa no hay? No hay pantalla. Ni teclado, ni pantalla. Digamos, no sé si eran exactamente así las computadoras en esa época, pero noten lo raro que son. Vos te parás delante de esa computadora y ni hacer una consulta podés, porque ¿por dónde le ingreso?
Los que hayan visto la serie, por ahí sí se acuerdan cómo era la operatoria de la baticomputadora. De hecho, en ese momento la están usando Batman y Robin. Para sorpresa de muchos, para sorpresa mía, ahora que lo pienso retrospectivamente, vos a la computadora la usabas hablándole. En ese momento Batman le debería estar diciendo: baticomputadora, ¿dónde está el pingüino? O sea, vos le hacías la consulta hablada. Mucho tiempo me reí y dije: mira, ¿cómo le vas a hablar a la computadora? Claro, después avanzó la computación y hasta hace no mucho tiempo atrás era muy complicado, pero recientemente está bastante resuelto. Desde que se inventó la Alexa, desde que se inventó el Siri, el OK Google, vos realmente le podés hablar al teléfono. Podés agarrar el teléfono y decirle: che, Siri, ¿va a llover mañana? Y el teléfono te contesta. Pero bueno, estamos en siglo XXI, ¿no? En el siglo XX eso era totalmente imposible de hacer. Hay unos memes espectaculares. Pongan, si quieren, no sé, Voice Recognition Fail, y aparecen cuando surgió, por ejemplo, el Windows Vista, que estamos hablando, ya era siglo XXI, ¿no? El Vista será del 2010, por ahí. Es espectacular. Estaban haciendo una demostración, chochos de la vida, de cómo te reconocía, y el tipo le quería mandar una carta a la madre, y el software de reconocimiento de voz falla horriblemente, y pone: querida tía, te voy a cuchillar. O sea, la frase encima ya era gracioso que no lo reconociera bien. Ahora, le pone: querida tía, te voy a cuchillar. Era para matarse de la risa. Si fuera hoy en día sería un video viral. Lo que pasa que en esa época no se había inventado el TikTok y qué sé yo, no existían todavía, no había Twitter, no se habían inventado todavía los videos virales. Si quieren, búsquenlo, se van a matar de la risa. Está en YouTube. Y pregunta: si no, eso, ok, acepta el lenguaje natural porque no tiene teclado, fenómeno. ¿Y la respuesta? Bueno, la computadora realmente, si entiende el lenguaje natural, el Siri, cuando vos le preguntás: che, tengo que llevar paraguas mañana, el Siri te dice: no va a llover, te habla. Porque es, si me apuran, más fácil sintetizar voz que entender lenguaje natural. Pero bueno, en esa baticomputadora, en la percepción del imaginario público, ¿cómo generaba la respuesta? Con cinta perforada. Era obvio que tenía que tener un teletipo. Entonces normalmente Robin manoteaba la cinta. O sea, Batman, que era como el jefe, hacía la consulta. Robin manoteaba la cinta, la leía. No sé cómo leía la cinta perforada, pero bueno, la leía. Y decía: Batman, la baticomputadora dice que el guasón está, o no sé qué, que el pingüino está en la esquina de tal calle y tal calle. O sea, era increíble cómo... ¿Y para qué servía la computadora? No era para computar, sino para averiguar dónde estaba el guasón, dónde estaba el pingüino. Una cosa muy impresionante. Pero volvamos a la realidad. Habíamos logrado tener nuestro programa compilado. ¿Qué es el paso que sigue? Bueno, ejecutarlo. Ok. Si recuerdan, habíamos generado esa cinta perforada con el output del compilador. ¿Y cómo lo pongo a correr? Tengo que ir a buscar de nuevo al armario donde están los programas, lo que hoy sería el disco rígido, ¿no? En esa época no había disco rígido, había un armario, y agarro las tarjetas perforadas, en esta ocasión asociadas al cargador de programas. Es un programa especial, el cargador, que lo que hace es toma un programa de la cinta perforada y lo pone en memoria y lo hace ejecutar. De nuevo, recuerden, ¿no?, que estas funciones que uno va, agarra las tarjetas perforadas, las trae, las pone y qué sé yo, son las cosas que se han automatizado y las hace el sistema operativo hoy en día. Bueno, pasamos las tarjetas del cargador por el lector hasta que la computadora frena. ¿Frena en qué momento? Cuando está a la espera de que insertemos la cinta perforada que generamos durante el proceso de compilación. Pasamos la cinta y acá, ¿qué puede pasar cuando ejecutamos un programa? Bueno, hay tres alternativas. Puede terminar correctamente, puede abortar su ejecución por la mitad, porque por ejemplo hizo una división por cero, cosas raras, o la tercera alternativa, ¿se acuerdan del problema de la detención de la máquina de Turing? La tercera alternativa es que contenga algún error y cicle indefinidamente. No es tan fácil detectar en cuál de las tres alternativas estamos. Si el programa termina de ejecutar correctamente y llega a tener alguna forma de salida, bueno, recuerden, no hay pantalla. Entonces se activará el teletipo o el perforador de cinta según corresponda y ahí se generará el output. Si el programa aborta,
lo que va a hacer es hacer un volcado del estado de la memoria para ayudar en la depuración de por qué este es un problema más, un bug más difícil de detectar. Ustedes saben los errores sintácticos, el compilador nos dice, mira, en la tercera línea, la segunda palabra le falta un paréntesis. En cambio, cuando es un error semántico, un error detectado en tiempo de ejecución, bueno, hay que mirar la lógica del programa, es un problema mucho más difícil de diagnosticar. Y nos queda la tercera alternativa. La tercera alternativa es que el programa cicle indefinidamente. ¿Y cómo nos damos cuenta que entró en un ciclo? Bueno, no sé. ¿Cómo resolvemos el problema de la detención? Lo que vamos a hacer seguramente es, el operador esperará un tiempo prudencial, le hacemos trampa a la máquina de Turing que quiere darse cuenta si la otra máquina de Turing está ciclando. Nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer el programa. Por ahí sabemos que el programa tarda normalmente 3 minutos en correr. Esperamos 6, esperamos 5, le damos un changüí y si todavía no terminó, lo abortamos, interrumpimos su ejecución y bueno, es lo mismo que el caso anterior. Se va a generar un volcado del estado de la memoria para dárselo al autor del programa. Recuerden que en ocasiones el que había escrito el programa no es el que lo está ejecutando. Durante mucho tiempo no teníamos computadora acá en Bahía y los programas de los ingenieros químicos o bueno, no sé, ingenieros, los que usaran computadoras, recuerden, no había computación todavía, mandaban por correo, no por mail, digamos por correo argentino, mandaban una caja con las tarjetas perforadas a La Plata, porque en La Plata sí había una computadora, y otro tipo, que andás a saber quién era el que ponía hacía todo lo que estamos viendo aquí. Lo ponía y bueno, ese tipo, cuando el programa abortaba, como no era el programador, no entendía nada, lo que hacía es, tomaba el volcado de memoria, lo metía de nuevo en la caja y te devolvía. Claro, como se imaginarán, desde que escribiste el programa hasta que te llegaba el resultado de la corrida, por ahí pasaban 2 semanas, ¿no? Una semana para ir, una semana para volver y bueno, un X tiempo también para que tener un slot de tiempo de CPU para que ejecuten tu programa. Una cosa complicadísima. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, porque eran muy caras las computadoras. Con el avance del tiempo empezó a bajar un poco el costo y aparece, por ejemplo, una computadora conocida como la System 360, que es la primera familia de computadoras. Ahí vemos una foto. Fíjense de nuevo, no veo teclado, no veo pantalla. Sí veo acá, fíjense acá a la derecha, este aparato es un dispositivo, en realidad, la computadora es esto de acá. Este aparato de acá es justamente un lector de tarjetas. Y mientras estaba leyendo las de la izquierda, vos podías ir acomodando otras a la derecha, cosa de que no hubiera esos tiempos muertos mientras vos ibas al armario a buscar las tarjetas y volvías. ¿Qué es esto de una familia? Bueno, eran todas computadoras con un set de instrucciones parecido, incluso idéntico, y que todos usaban el mismo sistema operativo. Empieza a aparecer el concepto de sistema operativo en este punto. La diferencia entre los componentes de la familia era mayormente el precio, y bueno, la velocidad, la capacidad de memoria, qué sé yo. Por fin la destacamos a esta computadora porque IBM tomó la decisión de decir, bueno, un byte son 8 bits. Antes del advenimiento de esta computadora, el byte no existía el concepto de byte. Es más, casi termina teniendo 4 bits o 6 bits. Vieron que 4 bits tiene nombre, lo llamamos nibble. Bueno, 8 bits lo llamamos bytes y 6 bits nada, le decimos 6 bits. En la misma línea, otra computadora quizás vistosa o conocida es la PDP-8. En el año 64 la empresa DEC, que es una sigla, ¿no? Es Digital Equipment Corporation, creó la primer mini computadora. Y es muy interesante que si hoy te dicen, si vas al museo a ver una PDP-8 y dicen, mirá, esta es la primer mini computadora, ¿qué te imaginas? Y yo me imaginaría, no sé, una notebook, ¿no? Una ultrabook. Bueno, no. En realidad la primera mini computadora era ese mamotreto que están viendo allí en la foto. De nuevo, ubíquense, año 64. Realmente, si vos mirás las que estaban antes, si mirás la ENIAC, la EDVAC, la EDSAC y otras que no mencioné, pero de la época, eran gigantescas, pesaban miles de kilos. Esta computadora, si bien era un mamotreto, era mucho más pequeñito. Y bueno, tal vez exageraron al ponerle mini computadora, pero tiene su razón de ser. El nombre hace referencia a otra invención de la época, la minifalda. Entonces estaba de moda
se le ponía mini a todo. Entonces era el mini chupetín, el mini caramelo, la mini computadora, la mini falda también obviamente. Y como cosa que podíamos destacar, no requería un equipo de aire acondicionado propio. Las computadoras anteriores generaban tanto calor que solían necesitar. Me acuerdo en la universidad, hasta hace no mucho tiempo atrás, teníamos una RISC 6000, una compu de IBM, que tenía su propio aire acondicionado y estaba como una habitación cerradita, una habitación de vidrio. O sea, vos podías ver cómo cuando un operario entraba donde estaba la computadora se ponía la campera. Y por ahí, donde estábamos los alumnos trabajando con la compu, hacía 30 grados, estábamos en camiseta, transpirados, y daba una gran envidia decir, bueno, esta computadora la está pasando mejor que nosotros. Bueno, era una compu que generaba calor, y realmente los transistores, como les contaba, no necesitan calor para funcionar, y todo lo contrario, si se pasan de temperatura, fallan. Entonces, en algún punto de haber pasado, que con ese calor que hace en Bahía, la RISC 6000 se pasaba de temperatura y empezaba a sumar 2 más 2, 5, y la solución fue seguramente ponerle ese aire acondicionado, y era gracioso que tenía aire acondicionado a la compu y no los humanos. Pero bueno, de nuevo, va en línea con lo que decíamos, que la computadora se había tornado esa herramienta tan importante que a como dé lugar la querías tener funcionando bien. Como particularidad de esta mini computadora, un poco para entender por qué le decían mini computadora, es la primera que podías poner arriba de un escritorio sin hacer pomada al escritorio dejándolo plano. Si bien tenías que poner una mesa bastante resistente, pero se la bancaba. No recuerdo el peso, pero por ahí pesaba, no sé, 80 kilos, alguna cosa así. O sea, tenías una buena mesa, pero podías ponerla arriba de la mesa. Y ahí me quedó mal animado, aparecieron todos de golpe. Era un regalo para la época. Apenas valía $16.000. Yo me frené un segundo a pensar cuántos son $16.000 hoy en día. Hoy en día $16.000 son algo así como 3 millones. Es un billete. Pero claro, lo sorprendente es que era barato esa computadora, porque la System 360, que era más o menos de la misma época, en la más barata de todas arrancaba en 100.000. Ya 100.000 es una casa, ¿no? Digamos, si 16.000 es un auto, 100.000 es un departamento, una casa. O sea, es un montonazo de dinero. Son, en Argentina siempre es un escándalo, son 10 millones de pesos al oficial, pero 18 millones de pesos al dólar libre, al dólar bolsa. Imagínense qué poca gente estaría haciendo computación si para tener una computadora teníamos que ahorrar lo mismo que para comprarte una casa, ¿no? Es una cosa complicada. Por suerte la tendencia es hacia la baja del costo. Mejor dicho, a ver, las computadoras siguen siendo caras. Si ustedes se meten un rato en Mercado Libre, pueden ver que hay placas de video que valen $500.000 Pero a lo que voy es, a igualdad de poder de cómputo, el precio baja, y baja fuerte. De hecho, hoy en día, una computadora con el mismo poder de cómputo de esta PDP-8 vendría a ser prácticamente una calculadora de bolsillo, ¿no? Algo que vale, $1.000, no mucha plata. Cualquier celular tiene mucho más poder de cómputo que una PDP-8 a ese nivel. Lo que pasa es que esa placa de video de $500.000, bueno, son las que terminan usando, para minar Ethereum o vaya uno a saber qué criptomoneda, y bueno, después te cuentan que recuperan la plata minando, en fin, ahí nos metimos en otras cuestiones o cuestiones por ahí de materias más avanzadas de la carrera. Voy a tratar de ir cortando las clases en un tiempo que sea más o menos homologable a lo que sería una clase presencial, y bueno, las clases presenciales duran 2 horas, así que ya llevamos casi 2 horas. Vamos a dejar acá esta primera parte y retomamos donde dejamos en la segunda parte.